Con todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es James Silva, invitado por Mafre para la sesión del día de hoy. Y vamos a tratar sobre la importancia de los trabajos en altura. Recordemos que estos son tareas consideradas como de alto riesgo. En tal sentido, nuestra legislación nacional contempla 7 actividades como de alto riesgo, las cuales necesitan sus correspondientes permisos especiales de trabajo, ¿bien? Y es por ello que nosotros vamos a ampararnos sobre la disertación o la sesión del día de hoy en definiciones utilizadas normalmente en el mundo entero, ¿correcto? Eh, ¿Y por qué se definen como de alto riesgo? Principalmente por la cantidad de trabajos, la cantidad de tareas requeridas en industria, en construcción, en minería, en diferentes actividades y de diferentes sectores. Además, por la gran cantidad de tareas que se realizan dentro de lo que corresponde la definición de trabajos en altura, va de la mano con la altísima tasa de accidentes registrados. Y cuando hablamos de la altísima tasa de accidentes, estamos considerando principalmente las actividades que están fiscalizadas. Y si se entiende de fiscalizada, quiere decir que son actividades legales, no son actividades por lo bajo, ¿no? Entonces, es por ello que trabajar en altura implica y requiere, en primer lugar, reglamentación puntual y además regulación especial. Y cuando hablamos de regulación, eh, ahí encontramos algunas debilidades, ¿correcto? Bien, algunas consideraciones antes de entrar de lleno a la sesión y principalmente por el contexto SARS-CoV-2 o el COVID-19. Está aumentando drásticamente la cantidad de personas contagiadas por las nuevas variantes y al mismo tiempo la tasa de mortalidad se ha elevado en los últimos en las últimas 3 semanas. Entonces, por favor, las, eh, las superficies metálicas pueden contener trazas de los virus hasta por 6 horas. Yo entiendo que ustedes realizan trabajos en diferentes áreas, entonces antes de regresar a sus labores personales o familiares, lávese las manos correctamente como mínimo 20 segundos. Evita tocarse los ojos, la nariz y la boca. Si va a hacerlo por alguna molestia en particular, bueno, recurra a la primera fase, ¿no? Al lavado de manos. Si tenemos que toser o estornudar, hacerlo en el huequito que se forma al doblar el brazo con el antebrazo y la distancia social, principalmente la distancia social. Muy difícil, muy difícil en entornos laborales. Entonces, si ya esta parte es difícil, hoy en día tenemos un decreto supremo que establece donde hay reunión de personas en espacios cerrados, es obligatorio utilizar doble mascarilla. Si no hacemos eso, todo lo anterior cae en saco roto. Bien, ahora sí, marco legal. Nosotros tenemos una norma, perdón, una ley que es obligatoria y es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 29783. Y al mismo tiempo tenemos todas las características dentro del formato de las normas de seguridad G050 para la industria en general, para la construcción, y te establecen que los trabajos en altura sí son de alto riesgo, pero nada más, no te dan el mayor aporte. Y entonces es aquí la importancia donde las empresas privadas y las empresas públicas deben de sostener sus estándares, deben de sostener sus principios de trabajo en normas internacionales. Por ejemplo, los códigos federales americanos, los códigos 29 CFR, tanto de la 1910, que es para la industria en general, y la 1926, que es para el sector construcción. Y aquí algo importante, ¿no? Algo que se tiene que tener en cuenta. Este código, esta legislación americana que le establece OSHA, el Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos, al tener el peso federal, su no cumplimiento, o en todo caso su incumplimiento, es pena de cárcel directa. Así de simple, así de sencillo. ¿Cómo es que se soporta además el estándar, o perdón, los códigos federales?
y acá lo curioso, ¿no? En base a lo voluntario, imagínense esta sociedad, tienen normas voluntarias que vienen de ANSI, ¿no? Tienen normas voluntarias que también proveen diferentes organismos como los bomberos. Ellos dan los requisitos mínimos para la industria en lo que corresponde a seguridad, ¿no? Los requisitos mínimos de protección para el sector construcción, y estos son voluntarios. Sin embargo, OSHA agarra estos requisitos que los considera mínimos y los establece como obligatorios. Entonces, esa es la gran diferencia entre una sociedad que realmente quiere hacer las cosas y nosotros que agarramos, copiamos, pegamos una norma, pero no la aterrizamos a nuestra realidad. Bien, los objetivos en esta sesión básicamente es de que usted pueda tener procedimientos seguros para realizar trabajos en altura. La importancia de todos estos procedimientos seguros es de que pueda realizar o practicar el hiper. Y recordemos que el hiper es la herramienta más poderosa de todo un sistema de gestión. Y esto lo vamos a desarrollar en unos momentos. Trabajo en altura, entonces, es aquella tarea que se realiza a una altura mayor de 1.80 metros. Pero, ¿quién establece eso y dónde? Y es por eso que les comentaba que nuestra legislación tiene demasiada debilidad. En primer lugar, el metro 80 es para el sector construcción. ¿Y por qué para el sector construcción? Estoy hablando en Estados Unidos, por favor. ¿Por qué para el sector construcción? Porque las personas que ingresan dentro de este sector tienen preparación, tienen capacitación especializada y certificada, ¿no? Entonces, estamos diciendo 6 pies o 1,80 m sobre el nivel más bajo y con riesgo de caída en el mismo nivel que estamos conversando, ¿no? Para el sector industria, que el personal normalmente no cuenta con preparación, no cuenta con certificación, la norma americana establece que un trabajo en altura es a partir de 1,20 m. Entonces, sáquese de la cabeza que tiene que ser 1,80 m como rajatabla. Bueno, por lo menos en esta norma, ¿no? ¿Y por qué? Porque OSHA, que es repito, el Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos, no deja nada al azar. Entonces, si tu personal está capacitado, ok, 1,80 m. Si no está capacitado, 1,20 m. ¿Y por qué estos dos parámetros? Porque tanto en uno o en otro sector, en estas alturas que hemos definido, han habido accidentes, y no solamente accidentes simples, sino con consecuencias fatales. Esa es la principal razón por la cual nosotros debemos de considerar en base a qué estamos estableciendo una altura X para realizar una actividad. Si ya lo hemos plasmado como tal, entonces nuestros requisitos básicos deberían ser mucho más altos. Toda la norma, recordemos, está orientada a proteger y salvar vidas. De esto se trata. Entonces, ¿cómo es que se establece la regla del metro 80? Si ustedes observan con atención, nosotros hemos puesto acá 1,50 m, en realidad debería ser 1,80 m, porque esta es la altura promedio del trabajador peruano, ¿correcto? Donde podría colocar la hebilla o el anillo tipo D en la espalda, y la altura desde ese punto hasta el piso es aproximadamente 1,50 m. Para Estados Unidos, acá es donde se establece 1,80 m. Lo vamos a dejar acá para entenderlo. Entonces, no me sirve de nada colocar un arnés a una persona, colocar una línea de vida a una persona, tener sistemas de protección contra caídas, si tengo yo, sí o sí, el 1,80 m, a partir de esta parte, de esta plataforma, el nivel inferior en el que está trabajando, va a caer 1,80 m, que es más o menos la distancia de todas las líneas de vida, 1 metro de desaceleración, que es la elongación prácticamente, perdón, la distancia de recorrido del cuerpo, producto de la fuerza de gravedad, 60 centímetros de elongación de los sistemas de protección contra caídas activos, por ejemplo, los shock absorbers, y la altura de la persona, ¿no? Acá en este caso recordemos de la hebilla tipo D en la espalda hasta los pies. Entonces, si yo no estoy protegido y tengo como mínimo una altura 4 metros desde esta parte hasta el suelo,
este jovencito va a golpear. ¿Y por qué les menciono esto? Porque las autoridades en general, y cuando hablamos de autoridades, estoy hablando de supervisores de operaciones, supervisores de seguridad, fiscalizadores en general, obligan al personal que va a trabajar a 2 metros de altura como máximo a tener todos estos sistemas, ¿no? Entonces, si mi línea de vida ya de por sí tiene 1,80 m y yo 1,50 m y voy a trabajar a 2 metros, voy a llegar al suelo. Entonces, para evitar esto, debería de considerar otras acciones, otras actividades. Bien, ok. Entonces, vamos definiendo poco a poco algunos términos también. Recordemos, caída, y como caída es simple y llanamente la pérdida del equilibrio. Esta pérdida de equilibrio que es lo que va a provocar, en primer lugar, que caiga al suelo, que se precipita al suelo, pero esto es en contra de su voluntad. O sea, una caída es en contra de la voluntad. Es repentina y es involuntaria. Al ser repentina y al ser involuntaria, no tiene control del peso ni de las acciones de su cuerpo. Seguramente por reacción, muchos van a colocar la mano, van a colocar los codos, van a colocar el antebrazo, o podrían golpear la cabeza, ¿no? Pero no te da tiempo. Eso es caída. Y si a esto le añadimos el tema de caída libre por trabajos en altura, recordemos que en caída libre están 3 factores directamente involucrados. Caída es al ras del piso y caída libre ya está contemplando en primer lugar altura, el peso de la persona y la fuerza de gravedad, ¿no? Entonces, una caída libre es ese movimiento que poco a poco va a ir acelerando y que el cuerpo va a adquirir a medida que vaya cayendo producto netamente o directamente de la fuerza de gravedad. Recordemos que esta fuerza de gravedad es la atracción que trae la Tierra sobre todos los cuerpos, ¿no? Todos los cuerpos que están sobre la misma. La energía que se requiere para detener un cuerpo en caída libre es directamente proporcional a la masa del cuerpo y a la distancia recorrida. Entonces, este es un parámetro que todo ingeniero de seguridad, supervisor de seguridad, prevencionista, debe de considerar para trabajar de la mano con operaciones. Vamos a provocar una energía directamente proporcional en función a la altura, al peso y a la fuerza de gravedad. Entonces, de nada me sirve colocar un dispositivo de detención de caídas si lo que voy a hacer con este dispositivo es terminar lesionando a la persona. En términos generales, una caída de más o menos 2 metros de altura, nada más 2 metros de altura, donde están comprometidos el peso de la persona, la altura propiamente dicha y la fuerza de gravedad, que es 9.8 metros por segundo cuadrado, va a hacer que la persona en ese corto trayecto por lo menos parpadee una vez. Entonces, si usted cree que va a tener capacidad de reacción para colocar la mano, caer como los gatos de pies o darse volantines en el piso tipo películas, tipo Avenger, está completamente equivocado. Porque justamente al ser la caída ya de por sí una actividad involuntaria, imagínense cuando estamos hablando de una caída en altura, y ahí el término cambia a caída libre. Bien, en tal sentido es importante considerar los sistemas contra caídas. Y dentro de los sistemas contra caídas tenemos los activos, ¿no? Y los activos, en términos generales, principalmente para las personas que trabajan con sistemas de linieros o escalas telescópicas o portátiles de una sola pieza, ¿no? Vamos a encontrar diferentes elementos. Y acá hay desde los cintillos hasta los puntos de anclaje efectivos, ¿no? Todos estos sistemas que observamos acá son aquellos que van a evitar que la persona se lesione, siempre y cuando estén configurados y diseñados de tal forma que no provoque más lesión, porque si lo que hacemos es provocar más lesión, de nada nos sirve. O sea, qué bien, no llegaste al piso, pero te reventé las articulaciones o te reventé las arterias, porque las cintas te van a cortar, te van a cortar si es que la caída es abrupta, ¿no? No llegaste al piso, pero terminaste con fracturas múltiples producto de un inadecuado estudio, ¿no?
Y así como tenemos sistemas activos, también tenemos y debemos de considerar los sistemas pasivos contra caídas, ¿no? Y cuando hablamos de sistemas pasivos, estamos hablando de las barandas en general. Bien, recordemos que la baranda, como tal, es un sistema pasivo, o sea, puede estar o no puede estar presente en cualquier elemento de trabajo en altura. Lo que sí no debe ser estar considerado es como un sistema de anclaje. ¿Y por qué no puede estar considerado como un sistema de anclaje? Porque en primer lugar, todos los sistemas de protección contra caídas deben de tener la resistencia de fábrica de soportar 5.000 libras de fuerza, vale decir 2.216 kilogramos de fuerza. En otras palabras, para hacerlo más simple y sencillo, cualquier sistema de protección contra caídas, hablamos principalmente de los activos, debe ser capaz de soportar una camioneta. Así de simple. Entonces, si usted coloca un anclaje en cualquier sistema, columna, viga, poste, o andamios, que sé que ustedes no trabajan con estos, entonces la pregunta es simple. ¿Este sistema que estoy colocando es capaz de colgar? No estoy hablando de soportar, sino de colgar una camioneta. A ver, voy a hablar de una camioneta Hilux 4x4, una camioneta Hilux marca Toyota, pesa aproximadamente 2 toneladas 300, 2 toneladas 200. Si usted considera que ese sistema que yo he colocado como anclaje tiene la capacidad de cargar o simplemente yo amarro la camioneta y quede colgada, entonces eso recién es un sistema activo. Si no, no cumple y entonces no deberían estar como medios de anclaje o como sistemas de anclaje, tuberías, canaletas, los racks donde pasan los cableados, el mismo soporte de los racks, etcétera, etcétera. Estos solamente voy a mencionar, son los sistemas propiamente de lo que implica certificación y homologación. Bien, sobre estos temas, al final, sobre certificación y homologación, vamos a dar un alcance de tal forma que usted pueda definir cuál sería el medio o el mecanismo más adecuado. Bien, entonces ahora sí, nos vamos directamente a lo que implica el uso de escaleras. Bien, el uso de escaleras. Entonces, sobre el uso de escaleras. Cualquiera que fuere la altura de la misma, bajo ninguna razón, bajo ningún protocolo, pueden utilizarse o deben utilizarse los 3 últimos peldaños superiores. Bien, entonces, primera premisa es que cuando yo coloco una escalera para acceder a un poste, por ejemplo, los 3 peldaños superiores no deben ser utilizados para trabajo ni para apoyo. ¿Correcto? Bien. Cuando nosotros realizamos estos trabajos y colocamos las escaleras portátiles de una sola pieza o las telescópicas, recordemos que además de que no se pueden utilizar los últimos 3 peldaños, al mismo tiempo la escalera debe de sobresalir por lo menos 1 metro por encima del nivel superior. En el caso de ustedes que cuentan con escaleras especiales para trabajar en sistemas cónicos, como son los postes, donde cuentan con una forma mecánica especial y diseñada para tal efecto, ¿no? Donde esta se va a acomodar o prácticamente va a tener la forma del poste, prácticamente esta parte no estaría concebida. Sin embargo, lo que sí está contemplado es que los últimos 3 peldaños no podemos trabajar. Es más, ahí ustedes realizan cierto tipo de anclaje. Bien, los ángulos de inclinación que debe tener la escalera en general es la relación de 1 a 4. Entonces, ¿qué implica esto? Por cada 4 metros de altura que tenga la escalera, estamos hablando en la posición vertical, la posición de apoyo o el arrastre debe ser 1 metro. Entonces ahí, cuando cumplimos
esta norma, por decirlo de alguna manera, es que recién nosotros estamos trabajando junto a la norma. Recordemos que la sesión de hoy está basada puntualmente en lo que te indica los parámetros internacionales, ¿no? Americanos. Los parámetros europeos son mucho más estrictos, perdón, inclusive, son mucho más altos, ¿bien? Entonces, considerar esto, la relación de 1 a 4. Por cada 4 metros que yo tenga de altura de la escalera, debo de apoyarla 1 metro de horizontal. Es la relación de 1 a 4. Importante que los pies o las patas de las escaleras ¿cómo se llama? Estén cubiertas por una zapata antideslizante. Bien, una zapata antideslizante. Bien, ¿qué más? Esta zapata antideslizante, obviamente tienen que estar en las dos patas de los largueros, ¿no? En las dos patas de las escaleras. La parte que incluye el deslizamiento debe de tener unas trabas de seguridad. Estas trabas, ¿qué es lo que va a hacer? Se van a enganchar, se van a enganchar sobre la parte superior de alguno de los peldaños de lo que correspondía a la sección fija, ¿no es cierto? Contiene una cuerda y al mismo tiempo en la parte superior una polea, que es justamente la que nos va a servir para extender las mismas, ¿no? Las escaleras extensibles solo tienen 2 puntos de contacto con el piso y estas son las zapatas que habíamos conversado hace cuestión de minutos. Recordemos que la caída es solo un factor, nada más. Este factor es el que podría empeorar los problemas de inestabilidad de cualquier escalera, ¿no? De la persona, es solamente un factor. Entonces, si consideramos que la caída es solo un factor, deberíamos de tener siempre como mínimo 2 personas, una que sube y la otra que sujeta la base. La intención es de que la escalera no se tambolee. Y si esto no es posible, entonces utilizamos los procedimientos que ustedes mantienen, ¿no? Técnicamente el anclaje de la escalera a los postes, ¿no? Entonces, una buena práctica para saber si está dentro de los parámetros de altura es colocarla en el piso sin extenderla, la apoyamos sobre las zapatas de la base y con nuestros pies colocamos en cada zapata, en cada base, estiramos las manos y al estirar las manos yo debo de agarrar o estar justamente en este ángulo. Si estoy en este ángulo, quiere decir que la proporción de 1 a 4 básicamente está cubierta. Cuando nosotros realizamos estas tareas, lo que tenemos que hacer simplemente es jalar la cuerda para extender la parte deslizante y esta con sus agarraderas simplemente van a engancharse. Bien, examine la escalera, verifique que el trabado o el bloqueo ha sido correcto y esto se hace solamente estirando en una posición. Si esto funciona, está activo, entonces deslizamos la escalera para poder acceder y realizar nuestras tareas, ¿no? Importante subir la escalera peldaño por peldaño, ¿no? Utilizando los 3 puntos de apoyo. Y cuando hablamos de 3 puntos de apoyo, quiere decir que en las manos no deberíamos de llevar absolutamente nada. Tenemos correas, tenemos cintos, o por último, un paquete, una bolsa en el piso, amarrada a una cuerda que posteriormente yo podría levantarla, porque la intención es de que nosotros estemos siempre soportados, siempre apoyados con estos 3 puntos, ¿no? De apoyo. Si que se utiliza o se va a utilizar escaleras tipo tijera, bueno, consideración importante, siempre en la posición completamente abierta, donde están ese ángulo para abrir y cerrar la escalera tipo tijera. No pueden utilizarse como escaleras lineales, ¿no?
no pueden utilizarse como escaleras lineales. ¿Y eso por qué? Normalmente, cuando no se tienen las escaleras lineales o telescópicas, esta la utilizamos, la plegamos, la cerramos completamente y la colocamos como tal. No, está terminantemente prohibida. Bien. Al subir y bajar, pues definitivamente como buenas prácticas no debemos dar espalda a los peldaños, no estamos cumpliendo el primer principio, ¿no? Es importante amarrar la escalera, sujetarla a los sistemas de apoyo para que ésta tenga estabilidad. Y bien, ahora llegamos a los mecanismos netamente de protección contra caídas. Habíamos hablado de los activos, de los pasivos, y ahora ya netamente de la persona, ¿no? Cuando observamos a personal con arnés, con línea de vida, etcétera, pero para un trabajo que no va a llegar a los 4 metros, técnicamente estos sistemas van a resultar ineficientes porque en caso de sufrir una caída va a llegar al piso. Recordemos, recordemos que el arnés no es un EPP, pero está considerado como parte, ¿no? Como parte de los equipos de protección personal. Entonces, el arnés de seguridad normalmente está conformado por correas de fibra, piezas de ajuste, argollas, dependiendo del modelo y para qué se va a utilizar el arnés, que lo que van a hacer todo este conjunto de elementos, distribuir la fuerza y el ajuste en el cuerpo para que la persona, en primer lugar, no llegue al piso y en segundo lugar, no lesione más a la persona, ¿no? Todas las correas del arnés, todas, absolutamente todas, deben ser de material sintético y los anillos tipo D, de acero forjado, y presten atención, con una resistencia por cada elemento no menor a las 5.000 libras. Acuérdese, si esto me puede sostener una camioneta, entonces sí es seguro, ¿no? El arnés, por configuración natural, debe tener por lo menos un anillo tipo D en la espalda, ¿no? Y este anillo tipo D en la espalda es para conectar la línea de anclaje. Sin embargo, existen otros modelos. En un momentito más vamos a indicar, ¿no? Entonces, todo arnés debe de tener como mínimo una argolla tipo D de acero en la espalda. Y si es que el arnés tiene además otras argollas, como en los hombros, como en las caderas o como en el pecho, esto es porque son para trabajos especiales, ¿no? El argolla tipo D en la espalda es para prevención de caídas. Existen arneses para restricción de movimiento, ahí las argollas van a estar en las caderas. Para posicionamiento, estas son los arneses que tienen la argolla en el pecho, aparte del que tienen en la espalda. Ahí yo me voy a posicionar. Los arneses de rescate, por ejemplo, tienen los anillos en los hombros, ¿no? O perdón, los de rescate son para personal especializado, llámese bomberos, rescatistas de altura, de alta montaña, etcétera, etcétera, etcétera. Los de espacios confinados tienen las argollas perdón, en los hombros y los de suspensión tienen un elemento más. Es como una silla donde yo me puedo sentar y al mismo tiempo una plataforma donde podría colocar los pies. Todo esto va de la mano con las famosas líneas de vida, que es ese elemento que permite conectar el arnés con los puntos de anclaje, ¿no? Ahora, para el trabajo puntual que ustedes realizan, técnicamente esta línea de vida, esta línea de vida debería estar configurada de material sintético y como longitud máxima no debería superar el 1,80 m, ¿no? Lo que sí debe de cumplir, o sea, ya hemos hablado del arnés, ya hemos hablado de las argollas, debe de cumplir que esta línea de vida o este medio de sujeción tenga una resistencia de 5.000 libras, otra vez, de 2.200 kilos, 2.218 para ser exactos, ¿no? Y ahora hablando directamente de lo que ustedes realizan. Para trabajos en altura, donde no se puede utilizar líneas de vida y va a haber infinidad de trabajos, de tareas que no vamos a poder utilizarlo y que exija además el desplazamiento
vertical, o sea, subir, bajar, pero al mismo tiempo yo tener un sistema que me frene la caída, entonces, sí o sí, debería de considerar un mecanismo alterno o de doble vía de sujeción para no llegar al suelo. ¿Sí? Esa es la intención. Y acá, con el sistema con el cual ustedes trabajan o deberían de trabajar, entonces es el arnés llamado de posicionamiento. Este arnés tiene las argollas tipo D en la cintura, en la cadera, perdón, y ahí yo puedo tener las dos manos libres y en la parte frontal, en la parte que corresponde al pecho, anclarme a un sistema de restricción. Ustedes cuentan con elementos que me permiten justamente posicionarme, estar sobre una escalera tranquilamente y al mismo tiempo con las dos manos libres, porque quien está haciendo el trabajo de soporte es la argolla tipo D que está en el pecho con mi sistema de restricción de caídas, ¿no? Si nosotros utilizamos sistemas de absorbedor de impacto, acuérdese por favor de la altura, 1,80 m, ¿bien? 1,80 m. Si voy a trabajar y voy a tener todos estos sistemas que lo que van a hacer es alargar la distancia de caída, entonces todo lo que yo estoy colocando, todo lo que le estoy dando a mi trabajador, no me va a servir de nada, porque simplemente va a llegar al piso, ¿no? Va a llegar al piso. Ok. Cuando tenemos nosotros o nos dan a nosotros como operadores arnés, hay que considerar, pues, entre otras cosas, la inspección, ¿no? Y esto obliga a revisar cintas, costuras, todos los accesorios de plástico, las etiquetas, la identificación de las mismas y los anillos, ¿no? Si el equipo, por alguna razón, ha soportado una caída, cualquiera que ésta fuera, o fuere, perdón, la altura me refiero a que estuviera comprometido, bueno, lo que tiene que hacer es retirarse el arnés. No se puede utilizar para un siguiente evento, ¿no? Se retira, es una práctica bastante común en la mayoría de empresas, se corta el arnés como una tijera y no tenga miedo, porque al final quien está comprometido con realizar este tipo de trabajos son ustedes, ¿no? Son ustedes directamente los que están utilizando estos elementos, ¿correcto? Bien. Y acá llegamos ya prácticamente a la parte final de la sesión, por lo menos en lo que compete a definiciones. Y estamos hablando del permiso de trabajo, ¿no? Este permiso de trabajo, que es firmado por un autorizante, que puede ser operaciones, validado por seguridad y además las personas directamente comprometidas con la tarea. ¿Y quiénes son las personas directamente comprometidas con la tarea? Ustedes, ¿no? Si bien es cierto, este documento autoriza a realizar un trabajo de alto riesgo, también exige competencia y certificación. Y les había comentado en esta parte que nos íbamos a detener un poquito. Hoy en día, las grandes empresas, principalmente minería, direccionan, por no decir obligan, direccionan a todas las empresas contratistas a utilizar arnés de una marca X, ¿no? Y esto no está mal, porque en términos generales, estos arneses cumplen y superan los requisitos mínimos. Sin embargo, hoy en día en el mercado encontramos estos elementos de procedencia china, pero que tienen certificación y homologación europea. Entonces, si estos elementos cuentan con esta certificación, cualquiera de estos elementos cumplen perfectamente lo que nos dice la norma americana, ya que la norma en Perú no te establece cuáles son los parámetros mínimos, solamente te hablan de 1,80 m, que es un trabajo de alto riesgo y nada más. Y en tal sentido, recuerde,
que si puede cargar con cualquiera de estos elementos para restricción de caídas, entonces cargar una camioneta o colgar una camioneta, entonces están dentro del rango, ¿no? Dentro del rango. Terminando esto, lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que tener en cuenta es nuestro plan de rescate, ¿no? Y el plan de rescate es un procedimiento vivo, ¿no? Este documento debe ser conocido por todo el personal y estar colocado en un lugar específico. Se va a implementar o se va a seguir cuando un trabajador ha caído. Y acá, acá está el problema. Y cuando ha caído y ha quedado colgado, ¿no? Ha quedado colgado, suspendido, está ahí porque, bueno, se activaron los sistemas. Y esto sucede por una simple y sencilla razón. Cuando las personas caen, y estamos hablando de caída libre, y quedan suspendidas por un arnés, ¿cuál va a ser tu mecanismo, cuál va a ser tu protocolo para recuperar y o rescatar a la persona, ¿no? Entonces, cuando hablamos de rescate es viva y que además esta persona no sufra lesión. Cuando hablamos de recuperación, lo que vamos a recoger es una persona que lamentablemente perdió la vida. Recordemos que una persona suspendida puede estar sin que se comprometa ningún sistema corporal hasta 15 minutos. Ojo, estoy diciendo hasta 15 minutos. ¿De qué va a depender? ¿Dónde es que el arnés lo quedó apretando al cuerpo? Si la arteria femoral, las ingles, si es que el trabajador no se ha golpeado la cabeza y ha perdido la conciencia, de repente podría ayudarme en todo el sistema. Pero cuando una persona queda suspendida, su recuperación o su rescate son tareas realmente bien difíciles, ¿no? Lo que sí debemos de tener en claro que nuestro procedimiento, nuestro plan de rescate nos debe permitir trabajar antes de los primeros 15 minutos de ocurrido, no 15 minutos desde que yo llego a la escena, ¿no? Y en tal sentido, todas las personas involucradas deben de tener la confianza de que si por alguna razón hubo un desvío y quedó suspendido, quedó colgado, bueno, me van a recuperar o me van a ayudar a salir antes de los 15 minutos. Después de ello, voy a tener serios problemas principalmente en temas de circulación. Y recordemos que justamente la circulación es la que, de sangre, es la que lleva oxígeno al cerebro y nos permitiría estar bastante sanos, ¿no? Bastante sanos. Bien, entonces, de esto se trata la sesión del día de hoy. Entonces, hay mucho más que hablar y en tal sentido, creo que hemos dado el alcance, hemos tratado de cumplir los objetivos y recuerde, la herramienta más importante en todo nuestro sistema de gestión es el hiper, ¿no? La identificación de peligro. ¿Cuál es mi peligro? El trabajo en altura. ¿Cuál es el riesgo? La posibilidad de que yo caiga. ¿Cuáles son las consecuencias de haber interactuado con el peligro y asumir el riesgo? Es de que o llegue al piso y termine lesionado o en términos fatales, o quede colgado suspendido y el quedar colgado suspendido involucre además daño a la persona producto de la parte física y mecánica de los sistemas de soporte, ¿no es cierto? Entonces, en tal sentido, es usted quien debe de definir qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no se tiene que hacer para terminar las tareas de forma segura. Ok, hemos terminado esta parte. Eh, hemos terminado esta parte. No sé si hubiesen algunas preguntas, algunas consultas. Me gustaría tenerlos en claro, por favor, para compartir con ustedes, si es que se puede, un video. No sé, eh, Francisco, Karen, si se llega a ver la pantalla ahora, porque aparentemente ha habido problemas en esta parte. Estimado James, bueno, no se visualiza tu pantalla, pero sí hemos podido
presentar la presentación que nos pudiste enviar. Más bien al Ah, interno excelente. simplemente me han podido hacer una pregunta y me indican si le podrías explicar un poquito, nada más, muy ligero de un minutito, sobre el síndrome del arnés y por qué deberían rescatarlos rápido, ¿no? Darle ese tipo de respuesta, ¿no? Sobre todo, y también qué hacer en el caso de que ellos se queden suspendidos, ¿no? ¿Qué hacer ellos? ¿Qué podrían hacer ellos? Bien. Gracias por la consulta. Entonces, vamos a la primera parte, ¿no? El síndrome del arnés es el famoso síndrome ortostático. ¿Ok? Recuerde que usted lleva, o por la estructura natural del arnés, lleva dos correas que están sujetando los muslos, ¿correcto? Los muslos. A ver, entonces, ¿cuál es la arteria más importante del cuerpo humano? Seguramente todos van a decirme la aorta. Entonces ahí estamos muy bien. Pero ¿cuál es la arteria más grande en términos de irrigación de sangre? Y recuerden que las arterias llevan sangre limpia, ¿no? Sangre oxigenada al cerebro, es la femoral, ¿no? Y la femoral está ligadita al hueso, al fémur. ¿Correcto? Entonces, al ser esta arteria una de las más grandes en términos de llevar cantidad o volumen de sangre, principalmente por el tamaño de nuestros muslos, de nuestras piernas, si nosotros esa correa la ajustamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Impidiendo el flujo sanguíneo arterial, ojo, arterial, no venoso, no capilar, arterial, de la arteria más importante para esta parte del cuerpo en general. Y si nosotros la hemos estrangulado porque hemos quedado colgados, el síndrome ortostático, síndrome de arnés, como ustedes, como normalmente se llama a nivel mundial también, está bien empleado. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Diciéndole a esta tubería que lleva agua, que lleva sangre, esta tubería, hablemoslo así, le estamos cerrando el caño. Y si no está fluyendo, si no está llegando sangre limpia a mis partes inferiores, háblese a las piernas, al pie, de forma natural, de forma en la que yo no contemple una lesión, va a empezar a morirse esta sangre. Y cuando se empieza a morir la sangre, empieza a necrosar, y necrosar es morir, ¿no? A necrosar las partes inferiores. Entonces, han habido situaciones en las que personas que han terminado colgadas y han sido rescatadas después de los 15 minutos, por eso esos sistemas de 15 minutos son súper importantes, ¿no? Los rescataron, pero ya el pie principalmente, porque es la parte más lejana de la cabeza, de nuestro corazón, no le llegó sangre y tu cerebro dice, ¿para qué le voy a llevar sangre? Si ya está muerto. El cerebro es fantástico, el cuerpo humano es fantástico, entonces dice, voy a empezar a llevar sangre a otras partes del cuerpo que sí lo necesiten. Así es como funciona. Y lo segundo, he observado con atención el video que ustedes tienen como procedimiento para la instalación de escaleras. Realmente es un procedimiento muy bueno. Asumo que es europeo, porque en Europa sí tienen este tipo de consideraciones, ¿no? Y los famosos sistemas tie-off con los que se manejan, o simplemente los de atado, con los que quedan anclados, van a permitir que yo quede suspendido en caso de que caiga, ¿ok? En caso de que caiga. El problema es, ¿cómo salgo de esto? Si no tengo una cuadrilla, si no tengo un sistema, es más, de repente no he contemplado un plan de emergencia. Yo estoy hablando acá en plan de emergencia en términos generales. Entonces, hay en el mercado sistemas retráctiles de autorrescate. Quiere decir que independientemente del sistema de anclaje tie-off que yo pueda tener en el pecho, anclado a mi soporte, a la parte superior en el poste, ¿no? Siempre y cuando yo quede consciente, porque recuerda que la caída te va a golpear. O sea, esto lo tenemos que tener claro. Todo el personal de seguridad, todo el personal de operaciones y los operadores tienen que tener, me voy a golpear, ¿no? Me voy a golpear probablemente contra el mismo poste. Y entonces, si yo quedo consciente, entonces, tengo dos alternativas. Una, que es el safety, el step, eh,
Hay una, se me dio el nombre, perdón, pero es una cinta que normalmente se coloca al costado del arnés, va en una bolsita. Esta cinta tiene 1,80 m. Estoy consciente, correcto, estoy consciente, despliego esa cinta y me paro sobre ella, ¿no? Me paro sobre esta cinta. Bien, esa es una alternativa. Y entonces, estando parado, ya no estoy estrangulando, ya no tengo el síndrome del arnés, el síndrome ortostático, ¿bien? Y entonces espero tranquilamente a que mi protocolo de rescate o de emergencia se active. La otra alternativa es tener al mismo tiempo, aparte del sistema de anclaje, uno de autorretráctil que me pueda suspender o yo me pueda autorrescatar. Y cuando hablo de autorrescatar no significa que vuelva a subir, sino al contrario, este sistema de autorrescate lo que hace es que quede colgado y yo empiezo a deslizarme por mi cuenta hasta el piso. Pero acá hay una palabra que yo he mencionado. Bien, al parecer hay una pequeña dificultad con el audio. Agradecemos al señor James Silva por la ponencia el día de hoy. Muchas gracias, señor Silva. Ha sido muy clara su explicación y es de mucha ayuda para nuestro personal técnico que día a día realiza este tipo de labores. Agradecemos a todas las personas que se han conectado el día de hoy. Ya se encuentra disponible el link con la evaluación en nuestra página de Somatízate. Sin embargo, lo vamos a enviar por todos los grupos de WhatsApp para que pueda ser llenado por el 100% de los trabajadores de Cobra Perú. Muchas gracias a todos los presentes. Que pasen un excelente día de trabajo. Gracias.